Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer lo que era el complemento del tema de sustancia pura. Anteriormente ya definimos los estados de un sistema, ¿no? El estado en el que se encuentra el agua, por ejemplo. El mismo caso sucede cuando hablamos del refrigerante 134A porque ambas son sustancias puras y simples, ¿no? También podríamos hacer lo mismo con el refrigerante 22. En fin, el día de hoy vamos a ver diferentes ejercicios y vamos a comenzar con el primero, ¿no? Que dice así. En un principio, 100 gramos del refrigerante 134A llenan un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante, es decir, que el cilindro se mantiene constante, a 60 kilopascales y menos 20 grados centígrados. A continuación se calienta el dispositivo hasta que su temperatura es 100 grados centígrados. Determina el cambio del volumen del dispositivo como resultado del calentamiento. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar. Bien, eh, vamos a comenzar. Nos dice que tenemos un sistema, ¿no? Un estado termodinámico 1. Aquí lo vamos a poner. En donde tenemos un cilindro émbolo. Este es mi cilindro émbolo, ¿no? Entonces, en la parte de adentro yo tengo refrigerante 134A. Ok. Uf, me salió horrible. 134A. Bien, no importa. Lo siguiente que me dice es que me da determinadas propiedades termodinámicas en un estado 1, le llamaremos. En un estado 1. Vamos a ver. Bien. Ya, en un estado 1. Me da tanto la presión en el estado 1 como la temperatura en el estado 1. ¿No es cierto? La presión 1 me dice que es 60 kilopascales. 60 kilopascales. Y la temperatura me dice que es menos 20 grados centígrados. A ver, analizaremos un poco. Hasta el momento nos da dos propiedades termodinámicas independiente e intensivas. Entonces, con estos dos, yo podría determinar fácilmente, ¿no? Lo que es la energía interna, la entalpía, el volumen específico, hasta la propia entropía. Pero ese no es mi fin por el momento. ¿Está bien? Ese es. Entonces, luego me dice que el sistema va a un estado 2, ¿no? A un estado 2 en donde el cilindro, si analizamos un poco, me dice que esta parte tienen que leer muy bien. Esta parte de acá que dice cilindro émbolo. ¿Por qué? Porque un cilindro émbolo cuando ustedes lo calientan o lo enfrían, siempre va a trabajar a presión constante. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, imagínense mi cilindro émbolo en un estado 1, ¿no? Ahí tengo mi pistón. Entonces yo le doy calor, ¿no? Yo le voy a dar calor. ¿Qué va a pasar con el pistón? Obviamente va a ascender, ¿no? Va a ascender, pero va a ascender a la misma presión porque la presión de oposición es la misma. Quien va a cambiar puede ser la temperatura, obviamente va a cambiar el volumen porque se está expandiendo, pero recuerden que en un cilindro pistón, recuerden eso muy bien, que en un cilindro pistón la presión se mantiene constante. ¿Sí? Esto es clave, chicos. No les dice cilindro pistón porque sí. Bien, vamos a continuar. Ok, entonces hablaremos en el estado 2, ¿no? Hablaremos en el estado 2. Nosotros tenemos un estado 2 en donde si me dice que se calienta, obviamente por lógica el pistón va a ascender. Aquí ya va a estar mi pistón. También voy a tener la misma masa del refrigerante 134A, porque en ningún momento me dice que hay fuga o añado la cantidad de la sustancia pura, ¿no? Se va a mantener constante. Aquí le vamos a poner masa constante. ¿Por qué? Porque el problema no me dice que se añade o se retira nada. Ojito, ¿eh? Es un dato muy importante. Ahora, analizaremos. Vamos a hacerlo con verdecito. Analizaremos. En
Bueno, en el estado 2 me dice que se calienta hasta una temperatura 2, lo vamos a llamar, porque estamos en un estado 2 de 100 grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados, ok. Pero además, ¿qué dato termodinámico más tengo o no tengo ninguno? Sí tengo, ¿no? La presión. Si la presión se mantiene constante en este cilindro émbolo, entonces yo tendría que decir que la presión en el estado final también va a ser de 60 kilopascales, muchachos. Por eso es muy importante la teoría, ¿sí? Muy importante. Listo. Ahora, si bien ya he podido definir mi estado termodinámico, además que también conozco la masa, ¿no? ¿Cierto? La masa que vale en unidades del sistema internacional 100 gramos es 0.1 kilogramos, ¿no? 0.1 kilogramos. Bien, una vez que yo tengo todo definido, todo claro, tengo que plantearme cómo voy a resolver el problema. Me dice que necesito determinar el cambio de volumen, ¿no? Ay, caramba. Con rojito lo haremos. Me pide determinar el cambio de volumen. ¿Cómo voy a calcular el cambio de volumen? Simple, ¿no? Yo sé que el volumen específico, si lo vamos a denotar, el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, ¿no? El recíproco de la densidad. Entonces, para determinar el cambio de volumen, yo tendría que calcular tanto el volumen 2 como el volumen 1, ¿no? Hacer su diferencia de ambos para poder calcular mi cambio de volumen, que esto es lo que me pide. Si la masa es constante, entonces lo único que tendría que hallar sería el volumen específico en cada estado, ¿no? El volumen específico en el estado 1 y el volumen específico en el estado 2. Esas serían mis variables. Y una vez que los tenga, ya podría calcular el volumen de cada uno y hacer la diferencia y calcular el cambio de volumen. Bien, una vez que ya tengo definido cómo voy a resolver mi problemita, vamos con el volumen 1. No, vamos con el volumen 1. No, disculpa. Bien, me voy a las tablas. Yo me fijo que para el refrigerante 134A tengo las tablas de temperatura, ¿no es cierto? Disculpa, muchachos. Aquí está. Tengo las tablas de temperatura, tengo las tablas de presión. Entonces, analizaré, ¿no? Yo ya sé analizar. Esto ya lo hicimos varias veces en la anterior clase. Entonces me dice 60 kilopascales y menos 20 grados centígrados. Puedo irme por cualquiera de los dos caminos. Entonces, bueno, entonces me voy, ¿no? A ver la tabla A11. ¿No? Aquí está. Del refrigerante 134 a la tabla A11. A ver, vamos a la tabla A11. Con ustedes estamos haciendo paso a paso. Aquí está. Sí, aquí está. Desde acá comienza. Entonces, lo voy a hacer de forma rápida, chicos. Ya, rápida. Bueno, no con rojo, es una falta de respeto. Ya. Me dice 60 kilopascales y me decía menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces yo me puedo ir a esta tabla. Yo me fijo que... a ver, los voy a poner con esto de acá. Así más bonito. Ya. Menos 20 grados centígrados. Entonces me fijo, ¿no? Me fijo, me decía a 60 kilopascales. Entonces yo me fijo que la presión es menor. Esto teóricamente no me dice mucho, ¿no? Según la primera clase que hemos avanzado. Entonces yo podría analizar de la otra forma, para que sea mucho más sencillo. Entonces yo me voy a la segunda tabla. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer de esta manera. Para que se entienda lo estoy haciendo. Créanme que igual se puede analizar por el otro lado, pero así es mucho más fácil de entender. Me decía 60 kilopascales y menos 20 grados centígrados, ¿no? Me decía ambos datos. Entonces yo me fijo, a 60 kilopascales la temperatura de saturación es menos 20 grados centígrados. Perdón, la temperatura de saturación es menos 36.95 grados centígrados. ¿Mi temperatura es mayor o menor? Es mayor a la temperatura de saturación. ¿Se entiende? Está por encima de la temperatura de saturación. Por lo que yo sé que si está por encima de esa temperatura de saturación, está muy calentado, por lo que va a ser un vapor sobrecalentado. Bien, me fijo y es esta parte de acá, ¿no? Estamos en la parte de acá. 0.06 megapascales, que es 60 kilopascales.
Me voy a la temperatura de menos 20 grados centígrados, que es la temperatura de acá. Eso. Y me fijo que el volumen específico tiene un valor de 0.33608. Listo, ya está. Entonces yo digo que el volumen específico 1, obviamente me encuentro en vapor sobrecalentado. Entonces va a ser 0. Uf, me fue. 33608. 33608. Pondríamos las unidades. Metro cúbico por cada kilogramo. ¿Sí? Metro cúbico por cada kilogramo. Ya. Entonces, si yo estoy calentando mi recipiente, obviamente yo sé por lógica que después de este procedimiento de calentar mi recipiente no voy a tener pues una mezcla de vapor, líquido, tampoco voy a tener líquido comprimido o solamente líquido o vapor saturado, ¿no? Yo sé, si voy a calentar un recipiente que tiene vapor sobrecalentado, voy a tener más vapor sobrecalentado. Eso es lógico, sí, porque en el segundo estado me decía lo siguiente, ¿no? Si recuerdo me decía 60 kilopascales y también me decía 100 grados centígrados, ¿no? Si estamos trabajando con un cilindro pistón, estamos trabajando a la misma presión y ahora su volumen específico va a cambiar y es este de acá, ¿no? Uy. A 100 grados centígrados. Bien, su volumen específico, ¿cuánto es? 0.50400. Se me van los números. 50410. ¿No? Ese es mi segundo volumen específico. Fuck. 50410. ¿Qué unidades? Metro cúbico por cada kilogramo. Lo pondremos más, porque es muy importante. Ya. Ahora sí. Vamos a seguir. Sí, está. Segunda página. Bien, vamos a seguir, compañeros. Lo que restaba simplemente era hacer esto. No lo haremos de forma directa porque esto ya no es termodinámica. Esto ya es más prefita. El cambio de volumen va a ser igual al volumen 2 menos el volumen 1. Esto va a ser igual. Uh, yo sé. Aquí con otro color lo vamos a hacer. Yo sé que el volumen específico era igual al volumen sobre la masa. Entonces el volumen específico va a ser igual. Perdón, el volumen va a ser igual al volumen específico por la masa. Ya, entonces vuelvo a mi ecuación inicial. Entonces yo digo volumen específico 2 por la masa. La masa no la pongo 2 ni 1 porque la masa es constante, ¿no? Es el mismo valor. Menos el volumen específico 1 por la masa, ¿no? Entonces aquí lo haremos. Si factorizo la masa me va a quedar volumen específico 2 menos volumen específico 1. Ok, ¿cuánto valía la masa? 0.1 por ¿cuánto valía el volumen específico 2? 0.50410. 0.50410 menos el volumen específico 1. ¿Cuánto valía el volumen? 0.33608. Tienen que poner todos los decimales, chicos. 33 600. No puede ser. Bien, 33.608. ¿Ya está? Ahora sí, ¿cuánto sale esto a la calculadora? En un momentito. Esto ya es más simple, ¿no? Y en realidad, si les soy sincero, de esto radican los problemas, porque tienen que encontrar propiedades termodinámicas, tienen que encontrar, en estas ocasiones, por ejemplo, no te pide propiedades termodinámicas, pero sí te está pidiendo
un valor que necesita estas propiedades termodinámicas, ¿no? El resultado es 0,0168 metros cúbicos. Ojito, ojito, estamos trabajando en el sistema internacional. Y esa sería la respuesta del inciso 1. Conclusión. En un sistema cilindro-pistón, acuérdense, presión constante. No se olviden de eso, chicos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, nos vemos en el siguiente ejercicio.